Dije la mañana de hoy que había venido Agustín Laje a Santa Cruz y que era una buena cosa que haya venido y sobre todo que haya ido tanta gente joven a verlo. Significa que frente al error de los que creen que los jóvenes no tienen intenciones ni de participar en política ni de meterse o que no piensan, está claro que sí lo hacen. Había más de 1000 muchachos y cada uno sacó sus conclusiones con relación a Agustín Laje. Me parece una persona interesante, escribe mucho mejor de lo que habla. Creo que cuando habla hace propaganda, cuando escribe dice cosas que son importantes, pero para hablar del tema y además del preguntarle a Enrique si el liberalismo y la nueva derecha son lo mismo. Hay quienes los confunden, quienes están divagando un montón de cosas y creo que Enrique nos va a servir eso. Me refiero a Enrique Fernández García, abogado, escritor y sobre todo un intelectual de buen nivel en Santa Cruz, de muy buen nivel, pero crítico como él solo. No lo conforma nada, ¿verdad? Por lo menos eso se espera. Claro. Que se planteen algunos cuestionamientos. Mucho más cuando hay un ambiente favorable para el debate, que es lo que siempre se debe agradecer. ¿El liberalismo es la nueva derecha? No, el liberalismo lo que hace es plantear, en pocas palabras, una manera de organizar la sociedad teniendo como punto central el respeto a la libertad individual, pero en sus distintas manifestaciones. Y aquí hay algo que vale la pena remarcar, porque mientras los liberales estamos reivindicando la libertad en el ámbito de la ética, defendiendo que cada persona defina cómo tener una buena vida, mientras que no daña a otros, sostenemos que eso debe ser objeto de nuestras atenciones y de respeto. En el ámbito de la política estamos defendiendo la democracia, el Estado de Derecho y finalmente la división de poderes, y en el ámbito de la economía estamos reivindicando la propiedad privada, el comercio, el mercado. Mientras nosotros hacemos todo eso, nuevamente reivindicamos la libertad en sus distintas manifestaciones. Existen movimientos, grupos, organizaciones e intelectuales que van a tomar del liberalismo solo una parte. Entonces se nos dirá que del liberalismo sirve lo económico, pero no así lo referente a la ética, ni tampoco en el contexto de la política, que es incluso lo más preocupante que se ha podido notar en más de un suceso de importancia internacional. Esta nueva derecha, sintetizándolo un poco más, recogerá, por tanto, una parte del ideario liberal, pero el liberalismo no admite divisiones porque se altera su esencia. O reivindicamos la libertad en los diferentes ámbitos, o caso contrario, esto puede ser denominado de otra forma, pero no sería una propuesta liberal. A ver, la nueva derecha no es populista. Perdón, la nueva derecha es populista y el liberalismo no lo puede ser nunca. No, porque en el populismo usted estará ofreciendo a un grupo de la sociedad que será, además de su importancia en términos electorales, una serie de medidas atacando a minorías. Fíjese usted que en varios casos, porque se coloca en esto de nueva derecha... Beneficios personales. Beneficios personales también. Cuando se habla de nueva derecha y se menciona a Bolsonaro cuando estaba en el poder o a Donald Trump, se reivindica que ellos están en favor del verdadero pueblo, un pueblo trabajador que no puede llevar adelante medidas que impliquen mayor bienestar porque hay una minoría, una élite, una rosca que impide que estén mejores días. En cambio, desde el punto de vista del liberalismo, nos interesa que todos los individuos puedan resultar favorecidos por las condiciones que brinden quienes se encuentran en ejercicio del poder. Todos los individuos sin exclusiones. Y por cierto, en este caso, cuando uno habla de todos los individuos, sirve esto para destruir un mito que asocia al liberalismo con la defensa de los empresarios. En realidad lo que se tiene que defender es la libertad de empresa, no a los empresarios. Eso ya lo decía Milton Friedman. No es que nosotros levantemos una bandera en favor de los empresarios, ¿no? Pues puede ser un empresario que esté procediendo de pésima forma, negociando con el Estado y demás.
Nos interesa que existan las condiciones dadas para que cualquiera pueda encontrar mejores vías para ser próspero. Cualquiera. Claro. La defensa de la libertad de empresa, no del empresario. Por supuesto que si se multiplica el número de empresarios, uno lo celebra por todas las connotaciones y con las consecuencias que trae consigo. Pero no es que uno esté en una cruzada para defender o a los empresarios, o como se dice también, o a los trabajadores, o solo al pueblo frente a las minorías y a los grupos que impiden que ellos puedan mejorar su situación. Cuando escuchaba a Laje y habló de los populistas, ¿por qué no? Me dio pena escucharlo en el sentido general, porque, a ver, el líder populista termina sustituyendo al resto del Estado incluso. Termina adjudicándose él, el patrimonio pueblo, lo representa él, y él sabe qué es lo que quiere el pueblo, no hay que consultarle, yo sé lo que quiere el pueblo, ellos me eligieron a mí para que yo los gobierne, y se va acabando la democracia. Se va acabando la democracia, no se va a acabar nunca una forma de Estado de Derecho, porque no le conviene ser dictador, porque si no, volvería a su predecesor, que es el fascismo, ¿o no? Sí, en efecto, hay una frase de Pascal que dice: todos los hombres procuran ser felices, incluso el que decide colgarse. Entonces, en una experiencia populista, lo que se ofrece a la gente es felicidad. Pero será solamente alguien el que permita que se concrete esa promesa. Y claro, el que ofrece tan elevada promesa es el líder mesiánico, claro, porque en los populismos hay una figura mesiánica. Y el de la figura mesiánica manifestará a esas multitudes que lo están aguardando que existen obstáculos que impiden cumplir su promesa. ¿Y cuáles van a ser los obstáculos? Los frenos institucionales. Claro. No existe ningún régimen populista que se caracterice por respetar precisamente ese marco, lo que usted señala, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, si es que lo resumimos apelando a una idea de Ferrajoli, es simplemente establecer un marco en donde se establezca qué se puede decidir y qué no se puede decidir. El Estado de Derecho se rompe cuando alguien decide lo que no podía decidir. ¿Por qué no podía decidir algo? Porque si es que se rebasaba ese límite, estaba afectando derechos de las personas. En consecuencia, el populismo jamás podría ser algo digno de ser reivindicado, tomando en cuenta que está concentrando las atenciones en una persona a quien se le justificaría, si cabe, el hecho de ir más allá de lo que establece la ley y de ir, por supuesto, más allá de lo que frenan las instituciones. Yo lo hago nomás, que después vengan los abogados y lo arreglen. Claro, es el mismo camino populista en ese caso, pero ¿qué se va a alegar? Se va a aducir que él está irrespetando la normativa republicana a favor de todas estas multitudes, de los desposeídos, o vamos a cambiar el discurso del pueblo trabajador, porque ellos son víctimas de un sistema que se caracteriza por obstaculizar su bienestar. ¿Y qué se va a estar justificando por la vía del populismo? El cierre del Congreso. ¿Por qué en el caso de Donald Trump hubo gente que termina por primera vez en la historia de ese país movilizándose con el propósito de que se tome el Capitolio y se impida hasta la sucesión constitucional, que era lo que correspondía? Durante gran parte de la historia nosotros hemos tenido que padecer por efecto de la violencia política. Si hay alguna gran virtud que tiene la democracia, pues tiene que ver con la sucesión pacífica de los gobernantes. Y ahí se nota cuánto se ha avanzado en materia de cultura política, cuando se produce el cambio de mando sin mayores complicaciones, que no pasó en su momento con Argentina, porque Cristina no quiso entregarle el bastón presidencial. Resulta evidente en ese caso que no ha existido ese tipo de madurez institucional ni tampoco la cultura democrática que permite entre los actores que tienen que ver con ese mundo una conducta diferente. Entonces, no se podría, por supuesto, estar ingresando en un ámbito para reivindicar prácticas populistas, porque nosotros sabemos, lo hemos vivido, que el camino del populismo sobresale cuando llega el momento de irrespetar los límites que fueron establecidos para beneficio nuestro. Porque claro, está muy bien formar parte del grupo que sigue este líder populista porque nos brinda favores para todos, pero claro, ¿qué pasaría si nosotros estuviéramos en la minoría?
Pasa lo mismo que con un golpe de Estado. Probablemente alguien diga, está bien que estemos en un régimen dictatorial porque supongamos mi padrino es el militar a cargo y me regala un tanque para que yo vaya por las calles y atropelle. Pero ¿qué ocurre si la situación cambia y yo me vuelvo enemigo del régimen? ¿Qué ocurre cuando ya yo no tengo como individuo la posibilidad de apelar a los tribunales para frenar los abusos del poder? Uno puede celebrar cuando el enemigo político ha quedado ahí, encarcelado, sin ningún derecho. Pero ¿y si yo me vuelvo un enemigo político? El Estado de Derecho en consecuencia nos permite. Claro, ese es mi camino. Ahora, para que quede claro, el liberal, no el neoliberal, porque el neoliberalismo también es una versión económica, economicista más que económica del liberalismo. Pero a ver, el liberal no se opone a que hayan políticas sociales en favor de los más pobres, pongámoslo claro. Sí, en realidad la pobreza es un problema que se reconoce desde el punto de vista de diferentes corrientes ideológicas. Yo no creo que exista nadie que manifieste su conformidad con la pobreza extrema. Bueno, pero una de las cosas con las que los atacan a los liberales es decir, no les importa el pueblo, no quieren políticas sociales y no es verdad. No es verdad porque lo que se busca es precisamente cambiar una serie de situaciones estructurales en diferentes ámbitos que impiden que la gente salga de la pobreza. Por lo tanto, sí forma parte de las preocupaciones de los liberales lo referente a la pobreza, lo concerniente a distintas minorías. No es que uno esté olvidándose de problemas, mucho más cuando se está contextualizando esto en el ambiente latinoamericano. Porque es perfectamente razonable que en otras partes del mundo no exista esta preocupación de la extrema pobreza o hasta de la realidad de los pueblos indígenas. En cambio, eso forma parte de Latinoamérica. Claro. Y por supuesto es algo que debe ser tomado en cuenta. Porque caso contrario, estaríamos tratando de ofrecer una nueva sociedad, si queremos verlo de esa manera, que esté dejando de lado a actores que son significativos. No podemos pretender que la realidad sea transformada únicamente para nuestro beneficio. Nosotros queremos que los individuos estén en mejores condiciones. Por supuesto que nos importa también partir de ciertas realidades. Como usted indica, esto implica tener una mirada amplia y no caer en reduccionismos. Hay en el mundillo liberal, uno a veces puede encontrarlo, posturas que colocan demasiado el acento en lo económico y dejan de lado todo lo demás. Sí. Y claro, los problemas no se van a resolver si usted solo toma en cuenta la necesidad de privatizar, los problemas no se van a resolver si usted únicamente considera lo importante que resulta que el Estado no incurre en mayores gastos. Los problemas también tienen que ver con aspectos políticos, claro, con elementos culturales, con otro tipo de temas. Si no consideramos desde el punto de vista más amplio esa situación, pues caemos en reduccionismo que al final le permite que avanzara usted un poco, como pasó en Bolivia. Vamos a decir, avancemos con la necesidad de que ya no tengamos tantas empresas deficitarias. Está bien, por un lado, sí, claro. Pero ¿y qué pasa con los otros ámbitos que merecen también nuestras atenciones? Si solo nos concentramos en lo económico, tarde o temprano otra vez estaremos experimentando problemas porque no hemos trabajado hasta en un cambio de mentalidad que tiene que ver con la cultura. Resolver lo macro. Claro, no estamos afrontando el desafío como corresponde, que es en sus distintas dimensiones. Bolivia tiene varios problemas históricos. Se entiende, por ejemplo, que habría una tradición antiliberal en distintas manifestaciones y eso conlleva que el esfuerzo sea mayor. Pensar en cómo resolver algo solo desde el punto de vista económico es insuficiente y puede llevar luego a que se entienda que las soluciones planteadas por el liberalismo fueron totalmente ineficaces, cuando en realidad lo que ocurrió es que se optó por solo explotar una serie de medidas, que es lo que precisamente se podría realizar a modo de crítica o para algunos autocrítica con lo que sucedió desde 1985 hasta comienzos del año 2000. ¿Qué fue lo que se trató de hacer? Quizá corregir una serie de medidas inadecuadas que habían sido adoptadas dentro de lo que podría llamarse un capitalismo de Estado. Medidas estatistas que terminaban afectando a los individuos.
pero no se afrontó el gran desafío de impulsar un cambio mucho más significativo. Nos quedamos con ciertas medidas económicas, claro, pero no se impulsó ni siquiera una reforma educativa que sí era necesaria si es que pretendemos llevar adelante transformaciones mucho más significativas. Con todo, fíjese usted, pese a que no se impulsó una serie de medidas liberales en todos los ámbitos de la realidad boliviana, lo mismo podría decirse en Latinoamérica, pese a ello mejoró la realidad. Sí. ¿Cómo hubiese sido si esto permitía un avance mayor? O sea, la situación habría sido mucho mejor. Sin embargo, hay una serie de dificultades que se presentaron entonces y que todavía forman parte de una realidad que es difícil de afrontar cuando se tienen tantos prejuicios en contra de una determinada propuesta. Uno de los problemas que uno puede notarlo es que el líder mesiánico termina entregándole la posta a otro líder mesiánico de su propio partido. Pero Kirchner, porque Menem ha sido más derecha y tremendamente neoliberal, pero Kirchner, que ni siquiera había manifestado una posición de izquierda nunca en su vida, que estuvo a favor de Menem, que estuvo a favor de las juntas militares, terminó siendo el gran abanderado del coronel Perón. Y en Bolivia, hoy, reconozcamos que Arce viene a ser el sustituto perfecto de Evo Morales, más allá de que tengan peleas entre ellos, pero al final de cuentas están en lo mismo. Es decir, se transmite ese liderazgo de la manera que se lo transmite simplemente para guardar el poder en nuestro territorio y en nuestro dominio. No, lamentablemente también responde a uno de los problemas de carácter cultural que afecta gran parte de Latinoamérica, es el tema del caudillismo. La creencia en redentores ha dejado numerosas muestras de su importancia en términos políticos y podríamos estar largamente recordando a todos quienes cumplen con las condiciones del caudillo. Y cuando uno pretende llevar a cabo otra clase de dinámica en materia política a partir de las instituciones y no solo esperando la presencia de grandes hombres que transformen la realidad y casi de manera mágica, pues finalmente se topa con una serie de posturas mayoritarias que son hasta contrarias a eso. Dicho de otra manera, culturalmente es más fácil que se presenten y consoliden regímenes de corte favorable al caudillismo porque la ciudadanía hasta cierto punto no encuentra que aquello resulte incómodo. ¿Y cómo se cambia eso? Bueno, los problemas de orden cultural se podrían afrontar y resolver a muy largo plazo, pero sin duda parte de esto... ¿Alemania con Merkel? Alemania con Merkel estuvo largo tiempo, pero en ese caso de Alemania hay una gran fortaleza que tiene que ver con el respeto a las instituciones. Las instituciones desempeñan un papel fundamental cuando se trata de establecer frenos que impidan el abuso de poder. Pues finalmente podríamos toparnos con una figura extraordinaria desde el punto de vista del carisma, lo cual en principio no es malo. No es malo que uno tenga la capacidad hasta de seducir multitudes, podríamos hasta considerarlo una virtud personal. El problema está cuando se rebasan los límites que han sido fijados para evitar que se estén tomando determinaciones que resulten negativas para el resto de las personas, cuando se afectan derechos individuales. Entonces uno espera que haya un conjunto de instituciones que sirvan para frenar. Con el mismo caso, volviendo a lo que sucedió en Estados Unidos, Donald Trump no avanzó más, pero yo no creería que fue debido a un ejercicio de autocrítica, sino fue una consecuencia de la vigencia de una institucionalidad que, independientemente de cuál sea el tipo de presidente que tenga, se mantendrá invariable en cuanto a su vigencia, con todo lo que aquello implica. Porque defender el Parlamento conlleva la defensa de los representados en ese Parlamento, es decir, de todas las personas que están ahí. Y claro, si uno piensa en lo que ocurre en Bolivia, no solamente desde el punto de vista del MAS, porque desde el MAS, claro está que se podría hasta cerrar el Parlamento en un momento determinado y ellos lo iban a celebrar, o sus ataques al sistema de justicia en Bolivia, sino también... Hasta que lo tomaron. Hasta que lo tomaron, ya ahí se facilitó el avance.
Pero fíjese usted que, ¿qué ocurre en el otro lado, en la oposición? Bueno, habría que preguntar si en realidad el problema de cuestionar el abuso de poder se puede notar en el caso de la oposición boliviana. Y un hecho muy concreto se dio cuando se produce la conquista del poder nuevamente por parte del MAS, ganan las elecciones con Arce, que era lo que estábamos comentando antes, y resulta que hay gente que no tiene mayores inconvenientes de decir que vengan los militares. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es posible, si es que supuestamente nosotros estamos cambiando desde el punto de vista de la cultura del ciudadano, queremos recuperar la democracia y el Estado de Derecho? Que vas y votes, pongas tu voto por alguien, todo un proceso, ir a hacerlo, y después te ganaron o que vengan los militares. Claro, ¿cómo podríamos concluir que esas personas se encuentran profundamente comprometidas con la democracia? A mí me parece que allí hay un problema de mayor envergadura, porque no es que profundamente alguien esté acá en contra del MAS y a favor plenamente de la democracia. A veces nos topamos con grupos que pueden tener ciertas diferencias, pero es básicamente porque no está su líder representando y como protagonista de un abuso de poder. A lo mejor si estuviera su líder, no habría ningún inconveniente en que ataque al Parlamento o que ataque a los jueces o no respete las elecciones. Habría que apostar por hacer un cambio de esa naturaleza en el ámbito de la cultura ciudadana, pero que nos permita soportar el peso de una derrota electoral. Claro. Porque es la prueba de fuego que tienen quienes están en favor de que la democracia sea el medio para lograr la sucesión pacífica de los gobernantes. Es la prueba de fuego, soportar la derrota. Si usted no soporta la derrota y dice que vengan los militares a tomar el poder, está irrespetando el Estado de Derecho, y allí sí que por supuesto no hay ningún margen como para que uno pueda decir es una postura liberal o es la posición de alguien que cree en este modo de convivencia civilizado. Le pido un corte, ¿ya? Dale.